creer más que ayer, porque a nosotros se nos pasó la semana pasada anunciar que hoy había ayuno. Así que no, vino gente, pero no vino la que siempre acostumbra estar. Y hoy es día de Pentecostés. Y desde tempranito pues estamos aquí, un grupo orando, y que hoy sí que oramos mucho. Orando, alabando a Dios y viendo lo que la palabra trae con relación a ese día que se registra en el libro de los Hechos. Y hoy Dios me dio una palabra temprano en la semana y yo la malinterpreté de momento y dije, ay, qué bueno que el Señor me va a dar una palabra de pasadita de mana, de refrigerio. Esta se oye mejor, de refrigerio. Y la palabra siempre es de refrigerio, es que algunos no la toman como refrigerio, pero siempre es de refrigerio. Pero Él me llevó a mirar más abajo, ¿verdad? Y entendiendo lo que Dios quiere hoy, yo te voy a decir lo que el grupo de adoración acaba de cantar. Tu trabajo es creer en la palabra. Está ahí para nosotros. Y nosotros como predicadores tratamos de explicarla un poquito más, pero la palabra es clara y nos toca a nosotros creerla o no creerla. Y yo entiendo que lo que yo les voy a compartir a ustedes de una manera breve es lo que Dios quiere para esta iglesia, porque Dios tiene sus ojos bien puestos sobre esta mesa. Y este culto de hoy ha sido lleno del Espíritu, aunque usted no lo crea. Porque la llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, más allá de hablar lenguas, como lo compartíamos esta mañana, fue todo lo que ocurrió después. Y después ocurrieron milagros. Hubo manifestación del amor entre los unos y los otros. Hubo coinonía entre los que se convertían y se compartía para suplir la necesidad de los demás, entre otras cosas. Y eso ha pasado de una manera u otra. Y usted dirá, ¿y qué hemos compartido? Hemos compartido nuestra fe. Hemos compartido lo que ha sido nuestra experiencia en el Señor con los que han tenido necesidad en esta mañana. Y Dios se está moviendo de una manera muy particular. Y yo quiero creer que lo mejor está por venir. Así que no me mire a mí o escuche la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar con una anécdota, con una ilustración, que a lo mejor usted la habrá escuchado en otro momento, que quizás lo lleve a reírse, pero de alguna manera u otra es de lo que vamos a hablar hoy. Y esta ilustración dice que este hermano llamado Juan estaba tan cansado de tantas aflicciones y de tantas luchas y de tantas oraciones sin ser contestadas desde el punto de vista de él, obviamente, ¿no? De tanto tiempo de sembrar y no recibir nada a cambio, de tanto tiempo de lleno de contradicciones que hacían desfallecer su corazón, comenzó a cuestionarle a Dios todas estas dinámicas en su vida. Y se hizo preguntas como, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Él verdaderamente pone sus ojos sobre mí? Y un día, cansado de tantas desilusiones por parte de Dios, según él, y sin querer aceptar el trato de Dios, Juan dispuso en su corazón hacer un último intento con Dios. Alzó sus ojos a los cielos, levantando sus manos, le dijo a Dios en lo que sería su última oración, según él, y le dijo: Señor, tanto tiempo te he buscado y nunca he recibido un toque tuyo, que si no siento tu mano no podré seguir. Esta oración, un tanto desafiante y un tanto arrogante, llegó al altar de Dios, porque Dios escucha las oraciones que nosotros hacemos. Dios escucha. Y el Señor escuchó esta de Juan y dijo: tanto tiempo, hijo mío, te he estado hablando y tú no has querido oír. Hoy te presentas ante mí diciendo que no te he querido tocar, pero aún así yo sabré olvidar lo pasado
y te haré sentir mi mano. Y yo no sé cuántos han llegado a la iglesia así, que piensan que Dios está lejos, que no sienten a Dios porque todas las circunstancias a su alrededor lo abruma tanto y tanto y tanto, que usted lo que ve es que Dios lo ha desilusionado, como al Juan de esta ilustración. Y yo no sé cuántos le habrán clamado al Señor como esta ilustración. Pero Juan fue al culto, al próximo domingo, y sostuvo su postura de que aquella había sido la última oración que le había hecho al Señor. Para esto el Señor tenía el escenario preparado para manifestar su gloria, como lo tiene siempre en todos los cultos. Dios manifiesta su gloria en todos los cultos, donde quiera que hay 2 o 3 en su nombre. Allí está, y si Él está su gloria manifestada. Así de simple. Durante la alabanza y la adoración, Juan esperaba el toque de Dios. Se hizo esperar Dios, según Juan, y no lo tocó en la alabanza y la adoración. Llegó al final de la prédica y nada pasaba. Juan sentía que su corazón desfallecía. Al final, el pastor que predicó esa noche siente la voz de Dios. Y le dice el Señor: sácate el zapato y pégale al hermano que yo te mostraré con él. Lo más fuerte que puedas. El pastor, atónito con lo que acababa de escuchar en su mente y en su corazón, el Señor le volvió a repetir lo mismo: quítate el zapato y pégale con todas tus fuerzas a quien yo te mostraré. El pastor, totalmente asustado, se dispuso a obedecer a Dios. Se quitó el zapato y el Señor le mostró al hermano y le dijo: ve y pégale. Por casualidad era Juan, quien recibió un zapatazo tan fuerte que lo hizo caer de espaldas varios metros atrás. El pastor, asustado por lo que hizo, miró ante el asombro cuál iba a ser la reacción de Juan. Él pensó que Juan le iba a pegar cuando Juan se levantara del piso. Para sorpresa de él y de todos, Juan corrió hacia el pastor, lo abrazó y le dijo: gracias, hoy he sentido el toque de Dios. Yo espero no tenerme que quitar ningún zapato hoy, porque el de Juan es liso, pero el mío tiene taco. Así que procure experimentar el toque de Dios hoy, porque de eso es que se trata la reflexión de esta mañana, de que entremos a la presencia de Dios y experimentemos su gloria de una manera muy especial. Y para esto yo voy a invitarle a ustedes a que me acompañen en una lectura que quizás usted va a ver media rara, o va a pensar que es rara, pero vamos a usar los versos de Éxodo 20, los versos del 22 al 26. Éxodo 20, los versos del 22 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, así digo yo esta mañana a la iglesia de Altamesa. Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas tus herramientas sobre él, lo profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.
Y usted dirá, ¿y esa palabra que trajo la pastora? Pues usted va a ver, porque Dios revela lo que uno no puede ver a simple vista. Porque yo los leí, hasta que me fue revelado lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. En el capítulo 19, el capítulo antes de ese, Israel había sido llevado por Dios a las faldas del monte Sinaí, después que fue librado de la esclavitud en que Egipto lo tenía. Y allí en el monte le da palabra a Moisés y establece el pacto con el pueblo, y lo hace a través de Moisés, que era el líder que él había escogido. Y en ese capítulo 19, los versos 5 y 6 dice, Dios hablando: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés lleva este mensaje al pueblo, y como dice el verso 8 de ese mismo capítulo 19, el pueblo decide cumplir con todo lo que el Señor les ha ordenado. Y de esa manera se establece el pacto, porque el pacto se hace entre dos. Así que Dios hace su ofrecimiento al pueblo allí en el monte de Sinaí, usando a Moisés como intermediario, y el pueblo contesta: sí, cumpliremos con todo lo que tú has ordenado. Al establecer este pacto, el Señor se mostró a su pueblo, mostró su grandeza, su poder y su autoridad. Y cuando vamos al verso 19 de ese mismo capítulo 19, mire cómo dice, cómo fue que se mostró al pueblo. Que ya el pueblo lo había visto en la manifestación de las plagas, que ya el pueblo lo había visto en cómo abrió el mar rojo y ellos pasaron el seco, y el ejército de Egipto se había hundido ahogado en aquel mar rojo. Ya ellos han venido viendo quién es el Dios que los sacó de la esclavitud, pero aquí se le manifiesta de una manera muy particular al pueblo. Y dice ese verso 19, el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Un poquito más adelante dice, todo el 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba con Dios, y Dios le respondía con voz de trueno. Así que allí hubo un escalceo, en palabras del buen puertorriqueño, que mucho ruido hizo el Señor para mostrarse al pueblo. ¿Usted no cree? Bocinas, humo, fuego, estruendo, sonido fuerte, para que el pueblo supiera que el que estaba en la cima del monte era Jehová, el gran yo soy. El yo soy el que soy. El Dios que los libró, el Dios que los llama, el Dios que pacta con este pueblo. De alguna manera Él tenía que hacerle saber a aquel pueblo, más allá de todo lo que había hecho, que Él estaba allí y que había presencia de Él. Así que propició una serie de cosas que no son naturales, que no eran naturales en aquel momento, ¿verdad? Porque tú estás parado en la orilla en la falda de un monte, y tú miras para arriba y ves que de momento el monte empieza a botar humo y fuego, y que se estremece todo. En aquella época yo no sé si ellos sabían lo que era un terremoto, ¿verdad? Que empiezan a escuchar sonidos de bocina. ¿De dónde? ¿De dónde? Así se manifestó la presencia de Dios a aquel pueblo. Y cuando yo leía esto, tuve que pensar en lo que fue mi experiencia cuando yo recibí a Jesucristo como Salvador. Nacida y criada en la iglesia, pero eso no quiere decir que era convertida. Así que yo tuve que tener mi propia experiencia con el Señor. Y cuando pensaba en eso, yo dije, diantre, yo también hice pacto con Dios cuando yo recibí a Jesucristo como Salvador. Y todos los que aquí han recibido a Jesucristo como Salvador han hecho pacto con Él. Han hecho pacto con Él, pacto de servirle. Él de ser nuestro Dios y nosotros de servirle, de ser sus hijos, de hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos.
Quizás yo no vi ningún monte humeando, que yo recuerde, yo no vi humo por ninguna esquina, ni escuché trompetas, ni truenos, ni relámpagos el día que yo me convertí. Yo no escuché nada de eso, pero sí puedo decir que estaba en la misma presencia del Señor al grado tal que rendí mi vida. Yo sentí algo tan particular que yo no le daba otra explicación más que esto es la presencia de Dios, punto. Y rendí mi vida, y desde mi punto de vista, Él provocó en mí fuegos artificiales. Yo tampoco vi los fuegos artificiales, pero yo me sentía como si estuviera viendo fuegos artificiales hermosos, para mí nada más. Y yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a ver un show de fuegos artificiales. Eso es hermoso, y uno se queda eleto mirando, ¿verdad?, las figuras que hacen las luces en el cielo y lo lindo, y aún hasta el ruido le suena a uno lindo. Pues así me sentía yo, a pesar de que no escuché nada, a pesar de que no vi nada, pero yo me sentía con fuegos artificiales como cuando uno se enamora. Usted sabe de eso, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado aquí fuegos artificiales? Levante la mano. ¿Cuántos han escuchado fuegos artificiales? Ustedes nada más. Caridad, ¿tú no escuchaste fuegos artificiales con Pepe? Mire, hizo así. Y hemos escuchado fuego. Usted sabe lo que yo quiero decir. Pues cuando Cristo viene a la vida de uno, es la misma experiencia. Es la misma. Es esa cosa que uno no la sabe explicar. Oiga, y esa experiencia trajo la certeza a mi corazón del amor de Dios hacia mí. Y esa certeza de que Dios me amaba provocó en mí amor hacia Dios. Y esa fue mi experiencia, yo no sé la suya. Provocó amor hacia Dios a través de su Hijo Jesucristo, al comprender su inigualable amor demostrado en la cruz por mí. Y ciertamente fue una experiencia única, que todavía al día de hoy yo la recuerdo, y yo tenía 17 años de edad. ¿Y recuerdas tú la primera vez que fuiste a la presencia de Dios? ¿Recuerdas tú la primera vez que sentiste al Espíritu en ti? Tú puedes hacer memoria de esa experiencia y ver y mirar atrás y decir, diantre, ¿verdad? La verdad es que esa primera vez eso fue espectacular. La gente le llama el famoso primer amor, pero la verdad es que no es así. Cuando tú te enamoras y ya está, no hay primero, ni segundo, ni tercero, a menos que no te cases 3 veces. Oiga, lo mejor de esta experiencia que uno pasa con el Señor es que de ahí en adelante uno sabe cuando está en la presencia de Dios. Nadie te tiene que decir que Dios está, porque tú lo sigues sintiendo en tu vida y tú lo experimentas. Y en el famoso primer amor que llama a la gente, que vemos a la gente gozosa y animada, y vienen al culto y alzan manos y cantan con esta emoción y con toda esta devoción. Oiga, cuando eso pasa en esa dinámica, nosotros sabemos que Dios está, y entramos a su presencia y nos gozamos, ¿verdad? Y ese día el cántico Ave María, y vienen los problemas y las dificultades, y se nos olvida cómo se siente estar en la presencia de Dios. Más aún, cuando vienen los problemas y las dificultades, creemos que ya no podemos estar en la presencia de Dios. Olvidamos que se siente estar en la presencia de Dios. Lo olvidamos. En este escenario que acabo de leer y de compartir con ustedes, Moisés vuelve a subir al monte convocado por Dios otra vez. Y allí le son dadas las tablas de la ley, capítulo 20. Yo no voy a hablar de las tablas de la ley, pero la ley fue dada para regir al pueblo, para que el pueblo tuviera orden, disciplina, para que el pueblo se comportara como lo que era, el pueblo de Dios que había pactado con Dios.
Para poder cumplir con el pacto tenía que haber un orden. Por eso es que las tablas de la ley fueron dadas. Y hago este paréntesis para decirte que de igual manera cuando nos convertimos, Dios nos ha dejado la palabra, no nos deja al descubierto. Oiga, y en esta palabra está la guía de cómo tenemos que vivir. Aquí está la guía de cómo tenemos que convivir los unos con los otros. Aquí dice y está la guía de qué cosas hacer y qué cosas no hacer para que nos vaya bien. Así que todavía al día de hoy Dios sigue mostrando lo que son las leyes para nosotros para poder cumplir con el pacto. Y estando Moisés allí es que llegamos entonces un poquito más antes, al verso 18. Curiosamente en el verso 18 el Señor vuelve a mostrarse al pueblo. Vuelve a mostrar su magnificencia, su poder, su autoridad a través de estruendos, relámpagos, bocinas, humo. Pero a diferencia de la primera vez, que no lo dice el pasaje bíblico, esta segunda vez el pueblo tiene temor. Mire cómo dice, versos 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Y el pueblo prefirió estar lejos de la presencia de Dios porque se asustó. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Que sentimos la presencia de Dios o vemos que la presencia de Dios se está moviendo y nos echamos para atrás porque el pueblo se asustó. Y yo no voy a hablar de las cosas que pueden provocar que nosotros nos asustemos ante la presencia de Dios, porque no es por ahí por donde yo llevo esto. Pero ciertamente hay muchas cosas en la vida tuya y mía que hacen que nos asustemos, aun cuando Dios se quiere manifestar en nuestra vida. Y nos asustamos porque tememos. Ellos pensaban que Dios los iba a matar. Hay 2 o 3 aquí que piensan que Dios los va a matar si dejan entrar un poquito en la presencia de Dios. Pues se tiene que examinar, ¿sabe? Para ver qué es lo que está pasando en su vida. La palabra no registra que le causó miedo o temor, más allá de pensar que morirían. Lo cierto es que el Señor tuvo con Israel una manera muy particular de mostrarse. Yo pienso que a lo mejor si yo estaba allí, yo también me hubiese asustado viendo toda esa manifestación sobrenatural, porque fue una manifestación sobrenatural. Es incuestionable que temblaríamos igual ante la presencia y la voz del mismo Dios. Pero en lugar de fijarnos en la voz y en el pavor de la gente, debiéramos fijarnos en que Dios solamente pretendía establecer sus leyes e indicar cómo quería que los hombres vivieran delante de Él. Dios lo que hacía era manifestar sus leyes y aquel pueblo se asustó. Dios lo que quiere hoy día es manifestar su gloria y nosotros nos asustamos y le huimos a la presencia de Dios. Y si el culto se empieza a poner bien glorioso, nos da con ir al baño. Sí. O me da sed. Porque vemos que va a haber una manifestación de Dios. Hay gente dentro de la iglesia que no quiere estar en esa manifestación. Tiene temor. Pero, qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades. Y que a pesar de eso se sigue mostrando y se sigue manifestando para que tú quites el temor y entres en la presencia de Dios. Y disfrute de lo que tú disfrutas estando en la presencia de Dios. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. La presencia de Dios te anima, te fortalece. La presencia de Dios te da palmaditas y te dice, sigue, no importa los problemas. Tranquilo que yo voy contigo.
Dios se manifiesta en nuestra vida porque Dios quiere que tú y yo mantengamos el pacto con Él. Para que tú y yo mantengamos el pacto con Él. Sabe que todavía quizás no veamos los humos y todas esas cosas, pero yo pienso que Dios debiera de vez en cuando dejarnos ver el humo y oír bocinas cuando no hay nada que suene a bocina, para que creamos que hay un Dios vivo y hay un Dios de poder. Y a lo que voy, que es a donde quiero ir, es a los versículos que leí. Interesante de este pasaje que luego de esta manifestación el Señor vuelve a hablar con Moisés. Y esta vez el Señor está viendo el temor de este pueblo. Y aunque usted no lo cree, en los versos que yo leí, lo que Dios establece es cómo tiene que hacer la adoración de este pueblo para entrar a la presencia de Dios. Aunque usted no lo crea. Con esas tres cosas que Él dice en esos versos, del 22 al 26, Él establece cómo es que Él quiere que tú y yo entremos a su presencia. Y ahí es que yo quiero llegar en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Primero, versos 22 y 23. Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Dios quiere que tú lo adores a Él y solo a Él. Para entrar a la presencia de Dios tú tienes que tener un solo Dios. Vivimos en un mundo de muchos dioses. Nosotros y muchos de los cristianos tienen el Dios de la familia, el Dios del dinero, el Dios de los deportes, el Dios del trabajo. Y todas esas cosas muchas veces ocupan el primer lugar en la vida del ser humano. Y Dios te dice en esta mañana, no, para entrar a mi presencia, que Dios siempre está disponible. Él es como un ATH. A toda hora. No dependamos de estar en la iglesia. Tú puedes entrar a la presencia de Dios siempre. Siempre. Pero para entrar a esa presencia, el Señor te dice, lo primero que tienes que hacer es reconocer que solo hay un Dios y ese soy yo. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. Es Dios celoso. Eso dice Éxodo 34:4. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso, dice la palabra. Así que para poder disfrutar de la presencia de Dios y entrar sin temor, validar el pacto y disfrutar de lo que es la presencia de Dios, usted tiene que reconocer que solamente hay un Dios. Lo segundo que nos dice el mismo pasaje, versos 24 y 25, dice: me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. A veces estamos más preocupados por el altar que tenemos para el encuentro que por el mismo encuentro. Ay, yo no paso al altar porque ahí no hay una almohadita para uno tirarse de rodillas, después esas rodillas se le quedan a uno. Ay, chacho, esa alfombra, tú le haces así, bota polvo y me da catarro. Ay, no, es que hay mucha gente ahí, yo no voy para allá, yo mejor me quedo aquí en el asiento, porque ¿para qué yo voy a ir si allá es igual que acá? Si mira toda la gente que hay en el altar, si no cabemos. Dios nos va a regalar una iglesia grande para que no tenga esa excusa. Un altar, miren, gigante, gigante. Tenemos que fijarnos no en el altar, sino en el Dios del altar, iglesia. No es el altar lo que es importante, es el Dios que está aquí esperando que tú entres a su presencia. Pero le seguimos poniendo a veces excusas a Dios para entrar a su presencia. ¿Sabe qué? El día que nos morimos, nos meten en una caja que apenas uno cabe. ¿Usted no se ha fijado? Todo el mundo
¿Usted no se ha fijado? Y los que son más gorditos tienen problemas serios. Olvídese de cómo está el altar. Ay, es que esas espigas no me gustan, las vamos a quitar para el aniversario. Ya lo sabe Gretchen. Lo que hace al altar no son los adornos. Es que Dios está en su santo templo. ¡Aleluya! Y Dios está aquí. Dios está aquí. Y tercero, verso 26. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hay una versión que dice, para que tus genitales no se descubran. ¿Por qué? Porque no usaban, eran batolas, no se usaba ropa interior, se subían, que estaba abajo. ¿O usted no se ha fijado subiendo una escalera? ¿Usted no se ha fijado en eso? Que el que está abajo, usted lo retrata completito. ¿Qué querría decir el Señor con eso? ¿Sabe lo que quiere decir? Que cuando tú te dispones a entrar a la presencia de Dios, nada ni nadie te puede distraer, porque esas son distracciones del diablo. Aquí una vez una persona me dijo, y sorry por el ministerio de adoración, pero me lo dijeron y fue verdad, y habían testigos de lo que la persona dijo. La persona dijo, que uno pierde la comunión porque a veces las chicas de adoración vienen con esos trajes y cruzan la pierna. Y yo le dije, hermanito, pero ¿y por qué usted no cierra los ojos y adora a Dios? Distracciones. Distracciones. Sí, debiéramos venir decorosamente vestidos a la casa del Señor. Eso es una realidad. Y los que estamos en el altar debiéramos estar así también. Más que nadie porque estamos expuestos. Eso es una realidad. Así que cojo oreja, adoración. Eso es una realidad. Nosotros no somos culpables de quitarle a usted la bendición. La bendición se la quita usted mismo por estar distrayéndose en lo que no se tiene que distraer. Cierre sus ojos y comuníquese con Dios y entre en la presencia de Dios. Disfrute de la bendición de estar en la presencia de Dios y no esté mirando lo que no debe de mirar. Muchacho, ese traje que se puso la pastora se lo puso hace 2 meses. ¿Sabe qué? Lastimosamente yo he escuchado ese comentario. Lastimosamente. ¿Y sabe qué? Y me lo volverá a ver en 3 meses más. O que la iglesia me pague uno nuevo toda la semana. No hay problema, ¿verdad? Mire, no se detenga en boberías porque el diablo lo está distrayendo de lo que es entrar a la presencia de Dios. Oiga, y el Señor sabía eso, mire, ¿desde cuándo? Claro, está escrito para el pueblo de Israel en una época, pero usted tiene que aprender a leer la palabra. Para poder entrar a la presencia de Dios, usted tiene que creer que hay un solo Dios. Usted tiene que entender que el altar no es lo importante, sino el Dios del altar. Y que nada ni nadie lo debe distraer. Nuestra responsabilidad como líderes, como adoradores, como gente de Dios es no distraer a nadie. Eso es cierto. Pero usted tampoco se debe dejar distraer por nada ni por nadie. Porque a la larga el Espíritu es el que redarguye a esos que distraen a otros. Y si no lo redarguye, de alguna manera le hará saber las cosas. Pero es necesario que nosotros dejemos de estar chocando con cosas. Ore mejor para que el Espíritu redarguya a esos que lo están entreteniendo usted, que están pretendiendo que usted se distraiga. En resumen, Dios exigió que al adorarle toda la atención fuera dirigida a Él y solamente a Él. Que reconociéramos su grandeza y que respondiéramos adecuadamente ante su revelación.
que no permitiéramos distracciones que pudieran provocar la pérdida de estar en la presencia del Dios vivo. En esta mañana la pregunta que yo les reto y que yo les lanzo a ustedes es si nosotros cuando llegamos al encuentro de nuestro Dios, llegamos entendiendo estas tres cosas. Cuando usted viene a la iglesia, que usted viene gozoso y yo me voy a gozar hoy, el culto va a estar bueno, el 90% de las ocasiones algo pasa que le joba la paz. Algo pasa. Y tan gozoso que venía yo hoy, que hoy sí que yo quería que el Señor me hablara, que yo esto. Y le dicen algo, le pasa algo, lo que sea. Yo fui a la actividad de Billy Graham y iba con muchas expectativas. Oye, y me tocó estacionarme bien lejos. Y el piso era una brea brotada, con todas las piedras brotadas. Se me fue el taco. Y entonces se fue el taco, se quedó en el clavo. Dígame que eso no le joba la paz a nosotras las mujeres, claro que sí. Y de pensar que había que volver a pasar por allí otra vez, y se me va a ir el otro. La pregunta sigue siendo si cuando llegamos al encuentro con Dios nos concentramos solo en Dios o permitimos que el enemigo nos distraiga con cosas o personas para evitar que podamos disfrutar de la bendición de la presencia de Dios. Yo no puedo concebir un cristiano que venga a la iglesia y salga igual o peor de lo que entró. Si nosotros venimos al encuentro con Dios aquí, si nosotros venimos a entrar a la presencia de Dios, tú no puedes salir igual. Tenemos que ser transformados. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, fueron transformados. ¿Sabe lo primero que perdieron? Y lo compartíamos esta mañana. Lo primero que perdieron fue el miedo. Fue el miedo. Pedro predicó con denuedo, con autoridad, con poder. Y por eso los resultados, por eso surgió la iglesia. ¿Hay en tu mente y en tu corazón otros dioses que te llevan a quitar la mirada del gran yo soy? ¿Ves pasar a Dios y evitas encontrarte con Él porque hay otras cosas en tu vida primero? No, es que yo ahora no puedo comprometerme con la pastora a trabajar en esto porque es que yo estoy haciendo otras cosas. Qué triste. Compartía uno de los pastores en una reunión que tuvimos, en un encuentro de pastores. Compartía, nos dividimos en grupos y en el grupo que me tocó a mí, no voy a decir de qué iglesia porque es una iglesia del área, y el pastor de esa iglesia compartía que él sintió tanto dolor cuando él le pidió a una persona que hiciera algo, que sabe que tiene la capacidad, el potencial, y que era bien importante que lo hiciera, y la persona, y yo voy a decir esto y nadie se sienta mal, yo estoy contando lo que él contó, y que la persona le dijo que no porque estaba entrenando para el Ironman, y que ese día pues en esos momentos él tenía que dedicar toda su atención y todo su esfuerzo a esa actividad. Y él decía, a mí me dolió tanto, no porque no se haga eso, me decía él al grupo, sino porque uno suele ver que Dios se delega a un segundo plano, cuando tú puedes entrenar y mantener a Cristo primero, ¿sabes? Y tú puedes, Astrid me decía los otros días, me dice, yo estudio para la G-Válida, pero yo sé que yo tengo que venir a la iglesia, y yo te felicito por eso. Yo te felicito por eso. Porque el que tiene a Dios primero ve la recompensa que Dios da. Cuando tú decides entrar primero a la presencia de Dios, y después que yo entro a la presencia de Dios, segundo yo voy a hacer esto, tercero yo voy a hacer esto, que no es que no sean cosas importantes, es que sin Dios nada podemos hacer. Nada. Las fuerzas vienen de Dios, el ánimo viene de Dios, todo lo que somos lo provee Dios. Y yo no, mis nietos
son deportistas. Y gloria a Dios que son deportistas. Yo no estoy criticando el deporte, no me malentienda. Pero tú puedes hacer ejercicio y venir a la iglesia. Tú puedes hacer ejercicio y trabajar para la obra del Señor. Tú puedes participar en cualquier deporte y decir, no, primero es el Señor. Yo puedo hacer eso 1 hora después, 2 horas después. O yo lo puedo hacer el sábado, no el domingo, porque el domingo es el día que yo tengo para ir a alabar al Señor, para el encuentro con Dios, para entrar en la presencia de Dios, para ver qué Dios tiene para mí, que me va a ayudar el resto de la semana. Hoy es una buena mañana de experimentar la presencia de Dios. Y yo no sé si en lo que va de culto tú has experimentado la presencia de Dios. Nosotros esta mañana aquí, cuando pasamos al altar fue tan lindo. Yo no sé los que estaban aquí, pero yo sentía la presencia de Dios tan hermosamente en mi vida. Y estoy hablando del ayuno, ¿verdad? Pusimos un cántico con una bocina que yo traje y todos aquí en el altar. Y Dios se manifestó, Dios se movió en ese silbo apacible. Ahorita en la oración de intercesión Dios se movió ya un poquito con más ruido. ¿Te vio? ¿Te lo notó? ¿Sabe qué? Y se puede mover con el estruendo. Y puede llenar tu vida si todavía tú no has entrado a la presencia de Dios. Hoy es Pentecostés. Hoy celebramos lo que pasó más de 2000 años atrás y que no ha dejado de pasar ni un solo día desde entonces. No cada 50 días después de la resurrección, ni un solo día. La manifestación del Espíritu se sigue dando en la vida de todo aquel que busca al Señor en espíritu y en verdad. Hoy es mañana de entrar a la presencia de Dios. Y yo le voy a pedir adoración que pase por aquí. Cuando entramos a la presencia de Dios, oiga, nos convertimos porque nos convertimos. Porque nadie sigue igual. Nadie sigue igual. Y yo les voy a invitar a que en esta mañana usted anhele entrar en la presencia de Dios. Anhele que en su vida se manifieste hoy, no mañana, hoy, ahora, esa presencia. Y se manifieste como Él quiera. Como Él quiera. A mí me da con llorar. A Edgardo le da con brincar. Yo no sé si usted lo ha visto. Brinca así en el mismo sitio bien alto. Sorry. Samuel es de los míos. Tú lloras, Samuel. Qué mal te va. Hay otros que hablan lenguas. Hay otros que salen convencidos de la transformación que tienen que hacer en sus vidas. El Espíritu habla y nos deja saber qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien. Qué cosas quitar, qué cosas añadir. Dios nos ama. Y Dios está desatando sus planes sobre alta mesa. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que le busque, un pueblo que mantenga el pacto. Un pueblo que aprenda a leer su palabra y a ver qué es lo que Él quiere que hagamos, porque Él nos quiere bendecir. Pero hay que decidir. El pueblo de Israel decidió no entrar, pero tú y yo podemos hoy decidir entrar a la presencia de Dios. Y si no la has experimentado hoy, hoy es una buena mañana para hacerlo. Y yo te invito a estar puesto en pie.